Hola a todos y sean una vez más bienvenidos a este nuevo video del canal. Vamos a continuar con el temario de la sección y vamos a hablar ahora de lo que es la base de una topología. Vamos a definir lo que es una base, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver una caracterización para bases que va a ser de bastante utilidad. Listo. Entonces comencemos con definiendo este concepto. Yo quiero hacer una analogía con el concepto de base para un espacio vectorial. Hablando un poco de álgebra lineal, recordemos que si uno tiene básicamente un conjunto de vectores, digamos B1, B2, ¿cierto? Bn, linealmente independientes, ¿cierto? Y cuyo generado, digamos, escribámoslo de esta manera, y cuyo generado genere todo el espacio vectorial, ¿cierto? Uno dice que estos vectorcitos forman una base para ese espacio vectorial. Entonces estos vectorcitos, sobre ellos digamos que se cimienta como tal el espacio vectorial. Usted puede tomar cualquier elemento que pertenezca a B, ¿cierto? Aquí recordando un poco, si usted toma cualquier vector que pertenezca a ese espacio, usted ese vector lo va a poder escribir de una única forma como una combinación lineal, ¿cierto? De todos esos vectores, ¿cierto? Sumas de igual 1 hasta n de unas constantes, digamos E sub i por esos B sub i, ¿cierto? Donde estas constantes son pues apropiadas para la escritura de este vector. Entonces, ¿cierto? Este espacio vectorial se cimienta, se construye con base en estos vectorcitos. Es como si uno tuviera, no sé, por ejemplo aquí un edificio, ¿cierto? Un edificio de una ciudad. Aquí tenemos, por ejemplo, la ciudad, ¿cierto? Bueno, una parte de la ciudad. Por aquí hay una calle, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos el edificio, pero ese edificio, para poder que esté ahí, ¿cierto? Tiene que estar edificado sobre una base, ¿cierto? Sobre cierta base. Tiene que tener cierta base de concreto, bueno, para poder que el edificio se forme, ¿cierto? Y no se, bueno, se pueda construir y no se vaya a caer, ¿cierto? Hablando un poco de un tema más realista para colocarlo de ejemplo. Análogo a estos conceptos está el concepto de base de una topología. Nosotros sabemos que si tenemos definida una topología sobre un espacio X, eso sí, si X, tau es un espacio topológico, entonces tau es como tal una topología, ¿cierto? Una topología para el espacio. Es una topología para el espacio y los elementos de esta topología se van a llamar abiertos, ¿cierto? Uno los llama abiertos. Yo sé que ustedes estos conceptos previos ya lo saben, ya los hemos hablado, sin embargo es bueno volverlos a traer aquí a colación para poder ir definiendo estos nuevos objetos. Entonces, supongamos que ese abierto es U, es un abierto que pertenece a la topología. U se llama abierto. Entonces, ¿cuál es la idea? Tomar cada uno de estos abiertos y escribirlos en términos de otros conjuntos, ¿cierto? Otros subconjuntos de X que sean mucho más básicos, es la palabra técnica de decirlo, que sean mucho más básicos, y esos básicos van a jugar un papel muy similar a como lo juegan estos vectorcitos de la base de este espacio vectorial, ¿cierto? Entonces la idea es escribir ese abierto. Como aquí no los podemos sumar, ¿cierto? No los podemos sumar, más bien vamos a utilizar una operación que sea del tipo conjuntista, y esa operación va a ser la operación de unión. Entonces yo voy a escribir ese abiertico como una unión de elementos, digamos B. Este B viene de la palabra básico, ¿sí? Y esos elementos B nosotros los vamos a tomar de una colección
¿cierto? Tales que ese elemento básico pertenezca a la colección B caligráfica, que es la que nosotros vamos a definir como una base de ese espacio topológico, más bien una base de la topología. Listo, esta va a ser la base que vamos nosotros a definir a continuación. Pasemos entonces a una nueva página y vamos a definir lo que es una base. Listo, vamos a tomar entonces un espacio topológico. Listo, entonces x, tau, un espacio topológico. Sobre este espacio nosotros vamos a definir una colección de subconjuntos. Listo, esa yo la voy a denotar por la letra B caligráfica. Entonces B, digamos, colección de subconjuntos de X. Entonces colección de subconjuntos del espacio X. Listo. Bueno, aquí para que no se pierda como la escritura, escribamos sea X, tau, un espacio topológico, y B, una colección de subconjuntos de X. Esta colección de subconjuntos de X va a ser una base para esa topología. Entonces escribamos por aquí B, esa colección es base de la topología tau. Sí, solamente sí, lo que decíamos anteriormente, cualquier abierto G que usted tome de la topología se puede escribir como una unión de elementos B tomados de esa colección B caligráfica. Listo. Esta definición ustedes lo pueden probar de manera muy sencilla. Pueden ver que es equivalente a lo siguiente, o sea que el hecho de que cualquier abierto de la topología se pueda ver como una unión de elementos básicos pertenecientes a esta colección de caligráfica es equivalente a lo siguiente. Entonces, para cualquier abierto G que usted tome en la topología y para todo P que pertenezca a ese abierto, es decir, fije usted un abierto de la topología cualquiera y tome un punto cualquiera de ese abierto. Entonces, para ese punto, bueno, escribámoslo de esta forma. Entonces, existe un abierto básico B. Bueno, escribamos la no caligráfica para no confundirla con esta. Entonces, un básico B perteneciente a la base de abiertos, tal que ese básico tiene como elemento el punto P y a su vez queda completamente contenido en el abierto G que usted seleccionó aquí de la topología. Y esto es válido para cualquier abierto que usted tome y para cualquier punto que usted tome perteneciente a ese abierto de la topología. Veamos ahora un primer ejemplo para ir comprendiendo un poco más este nuevo concepto. Un ejemplo bien sencillo. Vamos a suponer que tenemos un espacio topológico discreto, es decir, X está dotado de la topología discreta, ¿cierto? Que es aquella que está conformada por todos los subconjuntos de X, ¿cierto? En otras palabras, D es el conjunto de partes, ¿cierto? Puede que un espacio topológico como tal tenga muchas bases, ¿cierto? Como puede ocurrir que solamente tenga una. Y para este espacio en específico, esta colección que voy a definir a continuación define una base para la topología discreta, de acuerdo con esta definición, y de hecho van a ver que sí. Entonces, en esta colección de subconjuntos vamos a recolectar todos los conjuntos unitarios variando P en el conjunto X, ¿cierto? En el espacio grande, ¿cierto? Entonces, mire, fije usted, tome usted el espacio, hagamos el dibujito, ¿sí? Por aquí tenemos el espacio, nuestro espacio X, y fije usted cualquier puntico de ese espacio.
usted sabe que si ese puntico lo encierra en un conjuntico, como estamos hablando de la topología discreta, el conjunto unitario P, ¿cierto? Va a ser como tal un abierto de la topología, ¿cierto? Entonces, estamos recolectando en esta colección todos esos abiertos unitarios, variando el punto P en el espacio. Y esta va a ser una base para la topología discreta. Y esto se sigue básicamente del hecho de que si usted toma cualquier abierto, o sea, si usted toma G, un abierto de la topología discreta, ese abiertico usted lo va a poder descomponer como una unión de puntos, ¿cierto? Porque al final de cuentas este abierto es un subconjunto del espacio. Entonces usted lo va a poder escribir como una unión básicamente de unitarios, ¿cierto? Pero variando estos punticos P en el propio abierto, ¿no? O sea que G está escrito como una unión de conjuntos unitarios, ¿cierto? Básicos que pertenecen a esta colección. Y esto note que usted lo puede hacer para cualquier abierto que tome. O sea que esta sí define una base para la topología discreta. ¿Sí? Es una base para el espacio topológico discreto. Ustedes se preguntarán también, bueno, ¿para qué nos va a servir esta segunda caracterización? Básicamente por lo siguiente. Y es para este ejemplo. Si ustedes consideran el espacio R, ¿cierto? La recta real, junto con la topología usual, ¿cierto? Con la topología usual, esta colección, o sea, una colección muy natural de intervalos de la forma A, B, abierto, ¿cierto? Con respecto a la topología usual. Y bueno, aquí de tal forma que A y B sean números reales con A menor que B, ¿cierto? Estos elementos forman una base para la topología usual. ¿Por qué? Porque si usted toma un abierto de la topología usual, ¿cierto? Usted siempre va a poder encontrar un básico de la forma A, B, ¿cierto? Dependiendo obviamente de cómo sea este abierto, tal que si usted toma un puntico P en ese abierto G, ¿cierto? Si este abierto es muy chiquitico, no importa, usted siempre va a poder encontrar un básico de estos, de tal manera que, bueno, aquí entonces tenga ese puntico P y quede encajado completamente en el abierto G de esa topología usual. Entonces aquí estamos aplicando la segunda caracterización, ¿cierto? Y por lo tanto esta colección resulta ser una base para la topología usual de R. Y noten que este argumento, o sea, uno puede aplicar un argumento similar, por ejemplo, para el espacio R2, con la topología usual de ese espacio, pero la de discos, ¿cierto? La de discos abiertos, bolas abiertas. En sí esas mismas bolas abiertas definen también una base para esta topología usual de R2, ¿cierto? Fije usted cualquier abierto G perteneciente a esa topología usual, escribamos por aquí de R2, ¿cierto? Usted sabe que este abierto va a ser una bola con respecto a esa topología, pero usted va a poder encontrar otra bolita aún más chiquita contenida en ese abierto G, otro disco, ¿cierto? Como usted lo quiera ver, de tal manera que si usted fija un puntico, ¿cierto? P en el abierto G, en este abierto G, usted puede encontrar un básico que va a ser a su vez un disco un poco más pequeño, de tal manera que contenga al punto P,
hagamos este disquito, llamémoslo B, ¿cierto? Y que esté contenido completamente en el abierto G, ¿cierto? Teniendo en cuenta la topología usual de discos. Y de hecho algo bastante interesante es que no necesariamente los básicos o los conjuntos abiertos con respecto a la topología usual de R2 tiene que ser bolas, no. Uno, por ejemplo, sigamos hablando de R2, listo. Aquí tenemos R2 junto con la topología usual de discos abiertos. Párese usted, por ejemplo, en el plano en R2, ¿cierto? En el plano cartesiano. Entonces por aquí tenemos el eje X, por aquí tenemos el eje Y. Y hagamos una bolita abierta. Listo, vamos a tomar un abierto de R2, un disquito abierto. Supongamos este. Entonces noten que dado cualquier puntico en ese abierto, supongamos este, supongamos que este es el puntico, el punto P, no lo voy a escribir adentro para no ir saturando el dibujito. Usted puede encontrar otra bola abierta, ¿cierto? Usted puede encontrar otra bola abierta dentro de este abierto y que contenga a ese puntico P, listo. Por ejemplo esta. Pero dentro de esa bola abierta usted puede encontrar sea un cuadrado o un rectángulo abierto, ¿cierto? O inclusivemente un triángulo abierto. Y el triángulo puede ser equilátero, ¿cierto? Usted dentro de esta circunferencia usted puede insertar como tal un triángulo equilátero, ¿no? Eso se puede hacer por trigonometría. Aquí está. Bueno, más o menos así. O inclusivemente podemos sacar ese triangulito. Usted puede insertar, como lo decía anteriormente, un cuadrado o un rectángulo, como quiera. Puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo. Y va a quedar completamente contenido en ese abierto, de hecho en ese básico, ¿cierto? Porque de esto estábamos hablando en el ejemplo anterior. O sea que la base, como tal, la base de todos los rectángulos abiertos, ¿cierto? Y de todos los triángulos equiláteros abiertos también, ¿cierto? Generan una base para la topología usual. Entonces no necesariamente usted puede considerar circunferencias discos, sino que puede considerar, como lo estamos viendo, sea cuadrados, rectángulos, ¿cierto? O triángulos equiláteros, y de hecho cualquier otro tipo de figura geométrica que a usted se le ocurra, pero de tal forma que quede contenida en ese abierto que usted está fijando de la topología. Algo que nos podemos preguntar es lo siguiente: ¿cuándo una colección B caligráfica de subconjuntos de un espacio dado es una base para alguna topología de ese espacio? Es decir, usted aquí tiene un espacio X sobre el cual no se ha dotado de ninguna topología, pero usted le extrae una cantidad de subconjuntos a este espacio y quiere ver si esa colección que usted genere, digamos B, a partir de esos subconjuntos, va a ser una base para alguna topología que pueda usted dotarle a este espacio. Esa es la pregunta. Veamos eso con un ejemplo, a ver qué condiciones deberían de cumplir básicamente los subconjuntos que usted seleccione. Listo. Entonces hagámoslo por aquí. Hagamos esto con un ejemplo. Supongamos que nuestro espacio X tiene como elementos la A, la B y la C. Y voy a crear una colección B a partir de X de la manera siguiente. Entonces supongamos que esta colección tiene los subconjuntos A, B
es un subconjunto de X claramente, y tiene este otro subconjunto B, C. Listo. Entonces nos preguntamos si esta colección, así como la hemos definido, es una base como tal para alguna topología de este espacio X. Si ustedes notan, con los ejemplos anteriores, esas bases estaban conformadas por conjuntos abiertos, ¿cierto? Por conjuntos abiertos. Y como tal, estos elementos deben de pertenecer a la topología que se vaya a generar, ¿cierto? O que vaya a generar como tal esa base. Como son elementos, van a ser elementos como tal de esa topología, ¿qué se tiene que cumplir? Que la intersección de estos dos elementos en particular también pertenezca a esa topología. Listo. Entonces, estos son dos básicos, serían dos básicos, ¿cierto? ¿Qué nos da la intersección de esos dos básicos? Hagámoslo por este lugar. Entonces, este conjuntico, bueno, sería el binario A, B. Si usted lo intersecta con el conjunto B, C, ¿esto qué le da? Le da el unitario B. Este elemento B debe de ser como tal un abierto, ¿cierto? Porque si esta fuera una base, intersecciones entre los elementos de esa colección también van a producir conjuntos abiertos. Pero si este es un abierto que pertenece a esa tal topología, se debe de cumplir con los elementos de esta base de que este abiertico se pueda ver como una unión de elementos de esta colección. O sea que B, usted lo debe escribir como una unión de elementos de esta colección. O sea, si usted dice que B sea igual a este conjunto binario, esto no tiene sentido, ¿cierto? Porque aquí está el elemento A, no nos sirve. Y si tomamos el otro conjuntico, tendría entonces el elemento C, que es diferente del elemento B. O sea que no hay forma de que usted pueda escribir este conjunto unitario como una unión de elementos de esta colección. Entonces, como no es posible, y este debería de ser también un abierto, esta colección de subconjuntos no genera una base, ¿cierto? O sea, no es una base para alguna topología de este espacio dado. Entonces la idea es responder a esta pregunta, y de hecho hay un teorema, una caracterización, que ya la vamos a ver a continuación, que nos dice cuándo una colección de subconjuntos dado de un espacio va a ser una base para alguna topología del espacio. Listo, eso lo vamos a ver a continuación. A continuación vamos a probar esta caracterización, este teorema que nos dice lo siguiente. Si usted tiene una colección de subconjuntos definida sobre su espacio, entonces con esta equivalencia usted va a garantizar que esa colección será una base para alguna topología del espacio X, si solamente si, primero, usted el espacio lo puede ver como una unión de elementos que pertenezcan a la base, ¿sí? Como una unión de los B, tales que B esté en esa colección. Y segundo, se debe cumplir simultáneamente siempre que usted tome cualquier par de elementos en esa colección de subconjuntos, se debe de cumplir que la intersección se pueda escribir como una unión de elementos de esa colección, que es en lo que falló precisamente el ejemplo que vimos anteriormente, ¿cierto? Tomábamos dos elementos de esa colección, pero la intersección no se podía escribir como una unión de elementos de B. Entonces, para poder que esa colección sí sea una base, se deben de cumplir como tal estas dos condiciones. Listo. Entonces vamos a verificar este teorema que, como les dije al inicio del video, va a ser de bastante utilidad. Como esta es una equivalencia, ¿cierto?, entre dos proposiciones, vamos a demostrar cada una de las implicaciones. Entonces, en primer lugar, para la prueba vamos a suponer
que esa colección de subconjuntos de X es una base, ¿cierto?, para alguna topología de el espacio. Y vamos a ver que X se puede escribir como unión de elementos de esa base, y vamos a ver que se satisface también la segunda condición. Listo. Entonces vamos a escribir sea B una base, ¿cierto? Una base para alguna topología, digamos tau. Yo la voy a llamar tau. Listo, esta es una topología, va a ser una topología del espacio X. Como es una topología, ¿cierto?, uno sabe que el espacio como tal está metido en esa topología, ¿cierto? Entonces, como X es abierto, y estamos diciendo que esta B caligráfica es una base, entonces aplicamos la definición de base, en particular para este abierto, ¿cierto? Entonces, como X es un abierto, se tiene que poder escribir como una unión de elementos, digamos B, ¿cierto?, variando B en esa base. Y eso se verifica a partir de la definición, ¿no?, de la definición de que esta colección es una base. Entonces tenemos comprobado el primer enunciado. Ahora, para el segundo enunciado, por otro lado, ¿cierto?, vamos a tomar dos elementos, como nos dice la propiedad 2, que pertenezcan a la base. Listo. Entonces, por otro lado, si B y B estrella son elementos de esa base, ¿cierto?, como ambos son abiertos, ¿cierto?, entonces tenemos que, si usted toma B y lo intersecta con B asterisco, también va a ser un abierto. O sea que va a pertenecer como tal a la topología. Y si esta intersección pertenece a la topología, es un abierto, eso implica que B intersectado B asterisco, ¿cierto?, por B ser una base, o sea que esta intersección se puede volver a escribir nuevamente como una unión de elementos, digamos, bueno, no importa, escribamos B tales que B está en la colección B. O sea, no necesariamente esta unión de elementos es igual a esta unión de elementos. Bueno, escribamos B barra abajo como para diferenciar. Y listo, de esta forma ya verificamos la condición 1 y la condición 2, asumiendo que esta colección es una base para cierta topología tau. Vamos a verificar ahora la recíproca. Vamos a suponer que se cumplen estas dos condiciones y vamos a verificar que esta colección es una base para alguna topología del espacio. Bien, para probar la recíproca, aquí tenemos que sentarnos a pensar un poco y saber cuál va a ser la topología que va a generar esa base, o una forma natural de definir una topología a partir de una base dada, ¿sí? Yo la voy a definir de la siguiente manera. Entonces yo voy a definir esa topología, la cual está generada por los elementos de la base, la voy a llamar tau. Entonces van a ser todos los subconjuntos A del espacio, ¿cierto?, el espacio X, de tal manera que esos subconjuntos se puedan ver o se puedan escribir como uniones de elementos B, variando B en esa colección, ¿cierto? Y es claro que a partir de esta definición de la topología, yo lo voy a escribir, es claro que esa colección está contenida en esta topología, ¿cierto? Sí, porque la base como tal tiene que ser un subconjunto quizás más pequeño de la
de la topología, y todos los elementos que están en esta base deben de ser, por supuesto, uniones de elementos también de la propia base. Listo. Entonces vamos a verificar. Si verificamos que tau es una topología, pues estamos verificando directamente que esta colección B es una base, de hecho, para la topología tau. Listo. Entonces vamos a verificar qué es una topología. Entonces ustedes pueden notar que el espacio pertenece en tau. ¿Por qué? Porque por la propiedad 1, bueno, escribámoslo de esta forma, pues por 1, ¿cierto? Estamos suponiendo que se tienen los incisos 1 y 2. Usted X lo puede ver como una unión de elementos de la colección B, ¿cierto? Y listo. X es subconjunto de él mismo y se está escribiendo como una unión de elementos de la colección B. Por lo tanto, X está en esta colección, ¿cierto? El vacío también pertenece a dicha colección. ¿Por qué? Porque usted puede crear una clase vacía a partir de los elementos de la colección B de la siguiente manera. Pues usted el vacío básicamente lo puede escribir como una unión. Sí, aquí estamos utilizando algunos elementos de la teoría de conjuntos, ¿cierto? Entonces el vacío usted lo puede escribir en términos de esta colección B. Entonces, como la unión de los elementos B, de tal manera que B pertenezca a vacío y esto esté contenido en la colección B, ¿cierto? Esta sería básicamente la clase vacía. Lo voy a escribir por aquí. Esta sería la clase o colección vacía. Listo. Clase vacía. Entonces, como estamos escribiendo el vacío en términos de una clase vacía, ¿cierto? De elementos de B, también podemos concluir que vacío está en esta colección. Listo. Entonces ya tenemos el primer axioma, ¿cierto? Se verifica que todo el espacio esté y que esté el vacío. Vamos a pasar al segundo. Vamos a tomar una colección de elementos que pertenezcan aquí a tau, ¿cierto? Y vamos a ver que la unión de todos esos elementos está en esta colección. Listo. Entonces esto se va a seguir directamente, ¿no? Si usted toma una colección, digamos G sub I, variando I en I, de elementos de tau, entonces como cada uno de estos señores pertenece aquí a tau, entonces G sub I se puede ver como una unión, digamos, de los J en J de los B sub J, ¿cierto? Es decir, cada uno de estos G sub I se puede ver como una unión, ¿cierto? Arbitraria de elementos B sub J, variando este J en un conjunto de índices, ¿cierto? De tal manera que cada B sub J pertenezca como tal a la colección B. Entonces estamos escribiendo G sub I como unión de elementos de la colección B. ¿Listo? Y esto se tiene para cada uno de los G sub I. Entonces, por lo tanto, si usted toma la unión en ambos lados, usted va a tener una sobre los I en I, listo. Una sobre los I en I, los G sub I, y esto ¿qué le va a quedar? Esto le va a quedar la unión sobre los I en I. Bueno, esto quizás lo podríamos denotar de la siguiente manera. B superíndice I y B subíndice J para tener en cuenta que cada uno de estos básicos, ¿cierto? Cada uno de estos básicos están asociados con el subíndice I, ¿cierto? Fíjese usted en subíndice I y tiene una unión de básicos de esta colección. Listo. Entonces tendríamos la unión de los I en I, de la unión de los J en J, de los B sub JI, ¿cierto? De los B sub JI. Esto ocurre si unimos en este lado y unimos en este lado.
Entonces aquí entramos y analizamos un poco esta expresión que tenemos aquí. No importa si usted está uniendo sobre las I sobre las J, o sea, no importa cómo sea básicamente el conjunto de índices I, el conjunto de índices J, usted va a estar uniendo sobre elementos de la colección B. O sea que, al final de cuentas, esta unión de los G sub I, usted la está escribiendo como una unión de elementos que pertenezcan a la colección B. O sea que esto implica que esa unión de los I en I, de los G sub I, pertenece a la familia tau de subconjuntos. Entonces ya verificamos el primer axioma, el segundo axioma. Verifiquemos finalmente el axioma 3. Para el axioma 3, ¿cierto? Vamos a tomar, digamos, dos elementos, uno G y uno H, que pertenezcan a esa colección. Entonces vamos a verificar que la intersección de ellos dos también va a ser un elemento de esta colección. Entonces, como G y H están en tau, esto significa que G yo lo puedo escribir en términos de elementos de B, ¿cierto? Por ejemplo, como una unión, digamos, variando un índice I en un conjunto de índices I mayúscula, ¿cierto? De los B sub I, ¿cierto? Donde cada uno de estos B sub I son elementos que pertenecen a la colección B. Y lo mismo para el conjunto H. Yo lo voy a escribir como una unión de elementos de B, pero utilizando otro índice, listo. Supongamos J en J de los B sub J. Entonces vamos a tomar estas dos igualdades y vamos a realizar la intersección respectiva. Entonces nos va a quedar G intersectado H sería igual a, entonces, la unión de los I en I de los B sub I intersectado con la unión de los J en J de los B sub J, ¿cierto? Esto por propiedades de uniones indexadas. Esto nos da como resultado la unión de los I en I, ¿cierto? La unión de los J en J de B sub I intersectado B sub J. Y otra forma de escribir esto es de la siguiente manera: la unión de los elementos de la forma B sub I intersectado B sub J, de tal manera que I varíe en el conjunto de índices I y J varíe en el conjunto de índices J, ¿cierto? Entonces aquí es importante utilizar la segunda condición. Recordemos que por hipótesis tenemos la condición 1 y tenemos la condición 2. La condición 2 nos dice que dados cualquier par de elementos B y B asterisco en la colección B, para esa colección, ¿cierto?, se satisface que la intersección de B con B estrella se puede escribir también como unión, o se puede ver como uniones de elementos del conjunto B. Entonces aquí es importante utilizar la hipótesis 2, ¿cierto? Fije usted un índice cualquiera, fije usted por ejemplo un índice I en I, un índice J en J. Entonces usted tiene que, para cada, escribámoslo de la siguiente manera: por 2, ¿cierto? Por 2, por la propiedad de 2, para cada I en I fijo que usted tome, y para cada JJ fijo que usted tome, este señor B sub I intersectado B sub J se puede ver, o bueno, se puede escribir como uniones de elementos de B, ¿cierto? De elementos de B, de la colección B caligráfica. Entonces usted aquí tiene una unión de estas intersecciones, ¿cierto? Pero es que estas intersecciones se pueden escribir a su vez como uniones de elementos de B. Entonces usted aquí va a tener uniones de elementos de B, y eso va a ser claramente un elemento. Bueno, esa característica va a ser que este eje intersectado H se pueda escribir
comuniones de elementos de B, ¿cierto? Por lo tanto, esta intersección pertenece también a tau. Pero ojo que esto solamente se cumple porque suponemos, ¿cierto?, la segunda condición. Si se tiene la segunda condición, se tiene esto. Listo. Y ya con esto terminamos de comprobar los tres axiomas, ¿cierto?, para verificar que una colección es topología, y eso nos permite probar que tau como tal es una topología, ¿cierto? De esta manera hemos demostrado este teorema, que es básicamente una caracterización. Entonces la única forma en que una colección de subconjuntos de un espacio sea una base para alguna topología de ese espacio es que el espacio, primero que todo, se pueda ver como una unión de elementos de esa base, y que siempre que usted tome cualquier par de elementos en esa base, esa intersección, la intersección resultante entre esos dos elementos, se pueda también escribir como una unión de elementos de esa colección. Eso garantiza que esa colección sea una base. Bien, vamos a finalizar este video con un ejemplo en donde vamos a tomar una colección de subconjuntos y vamos a verificar que de hecho es una base para el espacio dado. Listo. Bien, para el ejemplo vamos a tomar la siguiente colección de subconjuntos de la recta real. Listo. Entonces esa colección B yo la voy a definir de la siguiente manera: como todos los intervalos semiabiertos, abierto a izquierda, cerrado a la derecha, de la forma A, B, de tal manera que A y B sean números reales y que el extremo inferior obviamente sea menor que el extremo superior. Listo. Vamos a ver que de hecho esta es una base para alguna topología de la recta real. Listo. Entonces, para poder verificar que sea una base para alguna topología, debemos de ver, ¿cierto? La primera condición es que el conjunto de los números reales o la recta real se puede ver como una unión de elementos B, ¿cierto?, variando cada elemento en la colección B caligráfica. Y la segunda propiedad que debe cumplir es que si usted toma cualquier par de elementos, digamos A, B y no sé, C, D, pertenecientes a esa colección, entonces la intersección, ¿cierto?, entre esos dos elementos de esta colección, aquí C, D, se puede ver como una unión de elementos de esa colección, ¿cierto?, la colección B. Para verificar el primer literal, miren que es claro que ustedes el conjunto de los números reales, ¿cierto?, R, lo pueden ver como una unión, digamos, de n variando en el conjunto de los números enteros de intervalos semiabiertos de la siguiente forma: la forma n, n más 1, ¿cierto? De hecho, por aquí dibujé de manera previa la recta real y podemos ir graficando algunos de los intervalos semiabiertos que se nos va generando al ir variando n, por ejemplo, en el conjunto de los números enteros, ¿cierto? Por ejemplo, para n igual 0 obtenemos el abierto, semiabierto, abierto en 0, ¿cierto?, y cerrado en 1. Ahí estaría. Para n igual a 1, por ejemplo, ¿qué nos daría? Abierto en 1, ¿cierto? Nos daría un abierto en 1, cerrado en 2. Ahí estaría. Si lo hacemos para n menos 1, ¿qué nos daría? Menos 1, ¿cierto?, abierto en menos 1 y cerrado en 0. Entonces, a medida que uno va aumentando el n, ¿cierto?, se van llenando, digamos, estos huequitos. Entonces vamos a obtener como tal que todos estos intervalitos cubren como tal la recta real. Entonces R
al final de cuentas lo estamos pudiendo escribir como una unión de elementos de esta base. Listo, vamos a verificar ahora la condición 2. Para la condición 2 básicamente vamos a tener dos casos, ¿cierto? Puede ocurrir de que estos dos intervalos semiabiertos que ustedes tomen, la intersección sea vacía, ¿cierto? En ese caso, hagamos por aquí el grafiquito. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, la A, por aquí tenemos la B, por aquí tenemos la C y por aquí tenemos la D, ¿cierto? En el caso en el que A sea menor que B, B sea menor que C y C sea menor que D. Si nosotros pintamos los intervalos, ¿cierto? Entonces aquí nos daría abierto en A, cerrado en B. Por aquí nos daría abierto en C y cerrado en D. Claramente, si ustedes intersectan este intervalo con este intervalo, eso les da el vacío. Pero el vacío ustedes lo pueden ver como la unión de la colección vacía, ¿cierto? En términos de los elementos de B. ¿Qué pasa ahora si por ejemplo tenemos esta condición entre los extremos de estos intervalos? Por ejemplo, que A sea menor que C, C sea menor que B y B sea menor que D. ¿Qué pasaría en ese caso? Entonces pintemos por aquí la recta real. Aquí yo tengo la A, aquí yo tengo la A, por aquí tengo la C, por aquí tengo la B y por aquí tengo la D, ¿cierto? Y vamos a pintar los intervalos. Entonces abierto en A, cerrado en B, ahí estaría. Y por este otro lado tendríamos abierto en C y cerrado en D, ¿cierto? ¿Cuál sería la intersección del intervalo AB con el intervalo CD? Claramente sería este, ¿cierto? Sería este de aquí. ¿Y qué nos está dando? Un intervalo semiabierto, ¿cierto? En ese caso, la intersección de A del intervalo AB con el intervalo CD, esto nos está dando el intervalo semiabierto C, D, C, B. Y esta intersección ya está escrita como una unión de elementos que pertenecen a la colección, ¿cierto? Porque este intervalo pertenece a esta colección. Entonces, en general se cumple si los intervalos son disyuntos o si los intervalos tienen una intersección en común, y como vemos esa intersección también nos da un intervalo semiabierto. Por lo tanto, esta base sí genera, bueno, sí es una base, pero para alguna topología de el conjunto de los números reales. Entonces, de hecho, esa topología la podemos construir. Eso hagámoslo aquí en una página nueva. Escribamos B. Es una base para la siguiente topología. Para la topología. Y esta topología la escribimos de igual forma como lo hicimos al momento de demostrar el teorema, ¿cierto? Entonces esta va a ser precisamente la colección de todos los subconjuntos de R, ¿cierto? De tal manera que cada uno de esos subconjuntos se pueda ver como uniones de elementos B que pertenezcan a esa colección B caligráfica que nosotros definimos. Esta sería la topología que se genera por medio de esa base. Listo. Esta topología tiene un nombre bien particular. Se llama la topología del límite superior. Del límite superior, ¿cierto? Y bueno, se llama el límite superior por el hecho en cómo está construida la base, ¿no? La voy a volver a escribir aquí. La base es de la forma, bueno, tiene los elementos intervalos semiabiertos de esta forma, ¿cierto? Tales que A, B está en R y A sea menor que B.
Entonces, como ustedes pueden observar, los abiertos, ¿cierto? Porque estos elementos de esta base son a su vez abiertos de esta topología, son intervalos semiabiertos. O sea que en esta topología sí tiene sentido de que estos conjunticos sean abiertos, ¿no? Y claramente, aquí escribámoslo claramente, esa topología, la topología del límite superior, es diferente de la topología usual, ¿cierto? Y es una topología, ¿no? La topología usual es la generada, ¿cierto? Por elementos básicos de la forma A, B, como lo vimos aquí en el transcurso de este video. Y bien, para terminar, ustedes análogamente pueden definir esta otra base, digamos B asterisco, de la forma intervalo semiabierto, pero esta vez cerrado en A y abierto en B, nuevamente tomando a A y a B números reales con A menor que B. Y la topología generada, digamos, por esta base, ¿cierto? Esta va a ser base de esa topología, y esa topología se va a llamar la topología del límite inferior. Listo, la topología del límite inferior, y la construcción es análoga como lo vimos en este video. También se puede mostrar que esta es una base para esa topología. Listo. Bien, yo creo que con esto terminamos este video. Si te gustó este contenido, te invito a que te suscribas. Obviamente, si eres nuevo en el canal, a que actives la campanita para que estés atento de los demás videos que yo vaya subiendo. Listo. Entonces, no siendo más, continuamos en el próximo video.